Quiero comenzar agradeciendo a Patricia por haber venido hoy porque ella tiene que haber llegado ayer a Madrid desde Alemania y hubo una huelga, entonces acaba de llegar del aeropuerto. O sea, imaginaos la paliza que lleva encima y tiene que coger un tren poco más o menos después de comer para irse, seguir en su viaje, ¿no? Entonces está en este paso intermedio, pero bueno, ella forma parte de nuestro equipo de investigación. Y para mí era, bueno, importante tener algún ratito. Ya hacía mucho tiempo que andábamos viendo la posibilidad de que ella tuviera un rato para dar una conferencia o, bueno, entregarnos lo que en inglés es un keynote, pues una clase magistral. Bueno, ella se llama Patricia Prieto Blanco, es española, pero hace muchos años pues migró, entonces es una académica migrante. Parte de su formación la hizo en Alemania, su formación de máster, su formación de doctorado en Irlanda y después ya siendo doctora pues estuvo 5 años trabajando en la Universidad de Brighton como profesora investigadora y desde hace 2 años más o menos, 1 año y medio, 2, sí, 1 año y medio, es profesora investigadora de la Universidad de Lancaster. Y bueno, sabe muchísimo. Sobre todo una cosa que tiene Patri es que sabe pensar, sabe dialogar, sabe hacerte dialogar y sabe hacerte pensar. Con ella hemos tenido pues fructíferas conversaciones sobre metodología, sobre epistemología. Sabe muchísimo sobre fotografía, sobre análisis visual. Bueno, tiene muchísimo currículum, forma parte de asociaciones, etcétera, pero nos da igual. Lo que nos importa es que, pues eso, que nos gusta pensar con ella, ¿no? Y es una persona que deja tiempo para pensar, que ya sabéis que es algo que no es muy habitual en la academia hiperproductiva y entonces yo le agradezco mucho pues nos deje esos espacios. Y eso, entonces, bueno, hemos estado esta mañana trabajando, te cuento un poquito. Vale. Hemos comenzado, he contado un poquito avances del proyecto Divisar y luego han presentado Jacinto, que está aquí delante, que es estudiante nuestro de máster, y detrás Nerea, que también es estudiante de máster, han estado pues contando sus avances de sus tesis fin de máster, su trabajo fin de máster. Jacinto, que está trabajando en Hispasexy y sobre distribución de fotografías o contenidos íntimos sin consentimiento. Todo el tema de la fratría, el archivo del dolor, la cultura de la exposición, etcétera. Y Nerea, que ha estado compartiendo sobre su TFM, que tiene que ver con la cultura del consentimiento, discursos de mujeres jóvenes españolas en torno al consentimiento, etcétera. O sea que son como 2 temas que tocan bastante, pues eso, los temas que hemos ido trabajando desde 2019, ¿no? Entonces, te voy a dejar el rato que quieras, vale. Que esto tú manipulas tu... ¿Sí? Y luego vamos a dejar un rato para que te pregunten. Te los voy a presentar porque como son pocos, te voy a decir quién tienes delante. Entonces tenemos por aquí delante tenemos 3 estudiantes, los que hacen esta L son estudiantes de cuarto de sociología. Están haciendo sus prácticas de la carrera en el proyecto. Y luego allá está Esmeralda, que viene de Costa Rica, que está haciendo el máster de igualdad de género. Y luego tenemos 2 estudiantes, Aarón y María. Bueno, ellos se llaman Elvira, Nuria y Alejandro. Y Aarón y María son estudiantes del máster de metodología y hacen sus prácticas en el proyecto también. Y luego tienes a Laura, Jacinto, Nerea, Sergio y Ana, que son estudiantes o que acaban de acabar el máster, están haciendo el doctorado o que están en la fase de acabar el máster de métodos. Y pues más o menos todos ellos orbitan en torno a temas que tienen que ver con violencia, consentimiento, malestar, masculinidad, salud mental, bueno, malestares contemporáneos digitales. Luego a Silvia, que ya la conoces, que se acaba de incorporar como investigadora postdoctoral en un proyecto aquí, en la Complu. Sí, en el departamento de políticas. Eso no... Bueno, el caso es que luego allí tenemos a Lana Antropova, que es profesora investigadora de la Universidad de Villanueva, que es lingüista. Y luego al lado está Pablo Soto, que nos ha hecho una visita sorpresa. Viene de la Universidad de Santiago de Compostela y es investigador predoctoral y trabaja también en temas de violencia, sociabilidad juvenil en entornos digitales. Y también forma parte del proyecto. Y más tarde se nos va a unir Carmen Ruiz Repullo, que está viniendo ahora de Granada, es de la Universidad de Jaén, y en breve entrará por esa puerta. Cuando veáis entrar a una persona muy pequeña, es Carmen Ruiz de Repullo. Así que bueno, ya sabes que tienes gente, un público muy amigable. Bueno, muchas gracias. Y muy interesado, y te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y me alegro mucho de conoceros a todos y a todas.
Las que estáis trabajando en el tema del consentimiento, hace poco ahora soy editora de una book series de Routledge, de teoría feminista, y el último manuscrito que hemos leído es de consentimiento. Entonces ya os lo pasaré para vuestros ojos solamente hasta que se publique el año que viene, pero bueno, para que tengáis ahí las bases de lo último que está saliendo. Pues como decía Elisa, soy una académica migrante, he desarrollado todo mi hacer fuera de las fronteras de este país, pero bueno, siempre vuelvo con muchas ganas de intercambio intelectual y de cañas y de tapas y de esas cosas también, por supuesto. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre fotografía, que es lo que más me gusta a mí del mundo, y cómo investigarla. Y básicamente esta keynote o esta clase magistral pues da cuenta de una reflexión que yo he efectuado después de haber estado investigando fotografías pues, durante unos cuantos años, y el darme cuenta de que había bastantes cosas que en principio no sabía que quería añadir al discurso fotográfico, pero que luego sí me he dado cuenta de que creo que son necesarias que se empiecen a incorporar y que las tengamos en cuenta a la hora de diseñar investigaciones empíricas o no. Entonces, el título de esta charla es Epistemologías afectivas en la fotografía, y espero que ya de por sí denote un movimiento más allá de la cuestión de práctica que llevamos observando ya varios años. Antes de seguir, me gustaría clarificar cómo entiendo la cuestión de los afectos. Entiendo que cuando hablamos de afectos nos referimos a prácticas culturales cuya, quote, significancia radica en las intensidades que construyen y los pensamientos y sentimientos que hacen posibles, end of quote. Esto me voy a disculpar otra vez, pero tengo mucho deje anglosajón, ¿vale? Entonces me perdonáis con anterioridad. Los afectos entonces son discursivos, reactivos, colectivos y normativos. Los afectos crecen, se expanden, cambian según se mueven a través y alrededor de comunidades de prácticas. Los afectos se forman en comunicación mientras que al mismo tiempo impactan nuestras acciones comunicativas, nuestros cuerpos y nuestras formas de ver la vida. ¿Qué significa todo esto para la investigación contemporánea y futura de la fotografía? De algún modo, sabemos desde hace tiempo que encontrarnos con algunos objetos fotográficos es una experiencia profundamente afectiva. Sabemos que las fotografías, como cualquier otro objeto biográfico, como las reliquias de familia, encapsulan emociones y facilitan la transmisión de memoria intergeneracional y de trauma. Sabemos que las fotografías nos perforan, nos hieren, nos lastiman y que nos permiten comunicarnos a través del tiempo y del espacio de una manera lírica y expresiva. Sin embargo, desde hace mucho tiempo hemos dedicado mucha de nuestra actividad intelectual a la cuestión de la evidencia, y en este proceso hemos permitido que un modo de conocimiento disciplinario colonial se haya convertido en la configuración predeterminada del pensamiento en y sobre fotografía. Creo que es hora de cambiar el panorama. Creo que ha llegado el momento de reconocer la fotografía como un medio profundamente afectivo, primariamente afectivo, que demanda una inversión emocional, confianza y empatía. Creo que es hora de imaginar la fotografía de una manera diferente. Así que hoy vamos a ir de un contexto fotográfico a otro para tratar de convenceros de considerar la fotografía como un modo de acción, particularmente compatible con la articulación del belonging en las comunidades de práctica. Os voy a pedir perdón, belonging no he sabido cómo traducirlo, pertenencia, ¿no? Sí. Empezaré defendiendo la utilidad del concepto de faticidad y la fuerza performativa para entender el rol de las fotografías en el proceso de pertenecer familiar. Después consideraré el trabajo de tres fotógrafos contemporáneos, John Clan, Haile Morris Cafiero y Bunsen Soel, para mostrar cómo la fotografía es una práctica de desconexión que no está limitada al contexto de lo cotidiano. A continuación, extenderé el marco de fotografías a imágenes de protesta para sugerir añadir la categoría de imaginación como otra modalidad a tener en cuenta junto con la tecnológica, la composicional y la social propuesta por Rose, porque cualquier acción es precedida por un acto imaginativo y cualquier afecto de experiencia y cualquier afecto es un acto de experiencia de manera subjetiva a priori. Para terminar, sugeriré algunos apuntes para usar y extender existentes aproximaciones metodológicas para el estudio de la fotografía afectiva. Pero vamos a empezar por el principio.
Comencé a explorar la fotografía familiar porque cuando era pequeña, un verano después de la siesta, encontré a mi abuela cortándole la cabeza a mi tía en cada fotografía en la que ella aparecía en el álbum familiar. Mi abuela, por aquel entonces, estaba muy enfadada con mi tía y probablemente sentía odio hacia ella porque la culpabilizaba de la drogadicción que sufrían tanto mi tía como mi tío, el primogénito de mi abuela. Creo que entonces yo ya me di cuenta de que las imágenes tienen lugar, que pasan. Y con esto espero simplemente ilustrar que mi interés en la fotografía ha ido siempre más allá de la representación. Sí, también he aprendido a entender la teoría y la práctica fotográfica en esos términos, pero como tantas otras académicas en medios, fotografía, sociología cultural, antropología y estudios visuales, pienso que una de las características principales de la fotografía es su fuerza conectiva. Es por esto que años después del ejercicio en la guillotina, recurrí a la faticidad para entender el papel de la fotografía en lo cotidiano de las familias española-irlandesas. Observé las prácticas fotográficas de 11 de ellas durante 1 año y medio y me di cuenta de que en el contexto familiar transnacional la fotografía digital o analógica funcionaba simplemente a nivel fático. ¿Qué significa esto? Según Malinowski, la faticidad, aparte de regular el canal de comunicación, contribuye a la creación de lazos de unión. La faticidad es establecer terreno compartido como requisito para poder profundizar. Entonces, la faticidad es subjetividad a la vez que intersubjetividad. La faticidad permite que una comunidad se forme a través de los actos comunicativos. Y de nuevo, ¿qué significa esto para la fotografía? La faticidad provee la infraestructura de emergencia de los afectos que surgen al tomar, mirar y compartir fotografías. Siguiendo la idea de Edwards sobre la dimensión afectiva de las fotografías, sugiero que un sentido de pertenencia fuerte se activa en el intercambio fotográfico. En estos casos, la fotografía se convierte en un modo de acción similar al mero intercambio de palabras que Malinowski observó, y las fotografías pueden ser entendidas como artefactos que realizan funciones sociales. Así que, ¿cómo nos ayuda la faticidad? Bueno, nos da un marco de dónde, cómo y por qué las fotografías tienen lugar. Los actos fáticos se pueden repetir, pues responden a convenciones de una comunidad de práctica. Dichas convenciones crean comunidad y presuponen un cierto código compartido de empatía e intersubjetividad. Es en comunidades fáticas que, por ejemplo, las fotos se transforman en recuerdos de familia, un grupo de Facebook se convierte en un trozo de hogar o una finsta en un sitio donde hacer el tonto y ser tú misma con tus amigas. Todos estos modos de conectar emplean fotografías de manera primordial. Es importante reconocer que el pertenecer se lleva a cabo a través de prácticas de inclusión y de exclusión. Así que, aunque antes he destacado ejemplos positivos, también hay que notar que las fiestas existen porque hay muchísima ansiedad y presión de pertenecer y parecerse a algo. Esto último lo tienen las fiestas y la fotografía de familiar en común, como nos recuerda el trabajo de Joe Spence, quien ya en los 80 vio el potencial de acción y transformación de la fotografía y quien consecuentemente creó un nuevo modo de entenderla. Me refiero a la fototerapia. Pero vamos a volver a lo que observé en el campo. Me he pasado eso un poco. El sentido de pertenencia performativo generado a través del intercambio de fotografías permite el establecimiento, mantenimiento y desarrollo de emociones e intimidad, así como la comunidad fática que emerge. Las comunidades fáticas se establecen de manera proactiva en circunstancias comunes a través de la adherencia a reglas sobradamente conocidas o hábitos en el sentido de Bourdieu y a través de lazos a la objetividad de la situación cultural y social, así como de la subjetividad de los participantes. La creación de reglas y su enforzado cumplimiento implica el reconocimiento también de las mediaciones materiales. Hay que destacar aquí que, según demostró Woolf en el caso de la televisión, las comunidades fáticas pueden crearse a través del espacio siempre y cuando haya repetición y continuidad. En resumen, la fotografía fática implica comportamientos que se puedan repetir, cotidianos y conocidos a través de experiencias personales. Así, la fotografía fática moviliza conocimiento tácito e intersubjetivo. Entonces, los actos fotográficos fáticos son performativos y felicitosos solo para la comunidad fática correspondiente. Van, Tucker y Reed Hill también usan la faticidad para examinar el cambio social en relación a tecnologías de red. Su término, tecnologías fáticas,
Se refiere a tecnologías de la comunicación centrada en lo individual y lo privado que se usan principalmente para establecer, desarrollar y mantener relaciones humanas. Más tarde, y basándose en el trabajo de Anthony Giddens, Vandy Tucker crearon el término sistema fático para referirse a un nuevo sistema abstracto a través del cual se renegocian en la distancia relaciones privadas y emocionales. Muchas de estas renegociaciones suceden a través de lo que ellos determinan como indicadores simbólicos y características fáticas que pueden ser likes, retweets, tagging y mensajes directos. Aunque las redes sociales no fueron el centro de mi trabajo con las familias españolas irlandesas, cuando me hablaron de plataformas en concreto siempre explicaban cómo éstas le permitían o dificultaban extender su relación en la distancia o en el tiempo. Al contrario de Van y Tucker, quienes trabajaron más a un nivel conceptual, lo que yo desarrollé entonces fue una serie de herramientas metodológicas para mapear las prácticas fotográficas de familias transnacionales. De hecho, esto es lo que he seguido haciendo en el contexto de imágenes de protesta y lo que me gustaría seguir haciendo, seguir desarrollando herramientas que nos permitan averiguar dónde y cómo las fotografías tienen lugar. Me gustaría compartir hoy una de estas herramientas con vosotras porque creo que es útil más allá del estudio de la fotografía familiar y porque ha inspirado mucho mi trabajo con imágenes de protesta. Esto es lo que yo llamo el círculo de referencia. Es una expresión visual de los elementos más íntimos de las redes de apoyo familiares, así como de sus dinámicas relacionales. Las participantes produjeron estas imágenes usando cartulinas sobre fondo negro, o sea, no es nada complicado. El rosa significaba gente con la que compartes tu día a día. El azul, gente con la que tienes cercanía pero que no compartes el día a día. El verde era como para amigos más que nada conocidos y el marrón para mascotas. Y los participantes ellos mismos se ponían dentro de esa configuración de trocitos de cartulina donde ellos quisieran y se señalaban con una X, ¿vale? Entonces ellos libremente eligieron cómo distribuir esa configuración social. Entonces hay tres pasos. El paso primero es la red. El paso segundo, añadían o quitaban papeles para indicar con quiénes de esa red compartían fotos. Y el tercero, con quiénes de esa red compartían fotos habitualmente. ¿Vale? Entonces, como ves, hay algunos que van quitando, en el segundo pues se ve bien que han quitado un montón de papeles, pero que también en el proceso de compartir esos azules que eran gente con la que no compartía normalmente su vida, pues de repente en el proceso de compartir fotográfico se transforman en medio rosas. O sea, queriendo decir que el compartir de su vida se hace posible a través del intercambio fotográfico. ¿Vale? Y esta es una pues que va un poco al contrario. La reflexión con Jessica, que fue esta participante, fue que una vez que ella comparte sus fotos, más o menos no sabe dónde van a acabar, entonces que ella piensa que el devenir propio de las fotos, una vez que están subidas a la red, pues puede que haga que su red social se expanda sin ella tener un poco conciencia de ello. Entonces, esto a mí lo que me permitió fue una entrada súper rápida a saber qué configuraciones sociales existían en torno a todas estas prácticas fotográficas. Pero también provocó un proceso reflexivo sobre las prácticas fotográficas de las mismas participantes y reveló conocimiento implícito como, por ejemplo, identificación de las audiencias intencionales o no intencionales de las fotografías. Y funcionó muy bien eso como entrada a la comunidad fotográfica de los participantes. He defendido que en este contexto las fotografías son attachments usados para conectar y reconectar, para establecer performativamente un sentimiento de pertenencia. Como Larson, que es otra teórica en el mundo fotográfico, yo también pienso que la categoría de pertenecer es muy productiva, puesto que implica actividad, acción y participación activa. El pertenecer está en constante desarrollo y también quizás la fotografía. Pero lo que es más importante para la fotografía es que el pertenecer implica una conexión a través del trabajo de sentir, a través de ofrecerte tú misma al proceso, porque en el encuentro fotográfico se requiere tu presencia y también va a tener un efecto en ti. Tal aproximación a la fotografía significa entenderla como acción afectiva,
como sentimiento encuerpado y verbalizado, emoción y pensamiento precipitados por un encuentro. Si operacionalizamos esta definición, necesitaríamos a. Mapear las asociaciones y movimientos de la emocionalidad, b. Identificar los niveles de significación del sentimiento y c. Situar la conciencia, conscious awareness, sí, concienciación del encuentro con procesos colectivos y normativos. Y esta observación creo que no se restringe solamente a la fotografía familiar. De hecho, la misma Larsson la aplica a prácticas fotográficas de fotógrafos profesionales en Turquía y en Suecia, así como a prácticas de archivo y imágenes de protesta. En los últimos años yo he explorado la fotografía también más allá de la familia, en concreto la fotografía artística, la fotografía en el contexto de memoria colectiva y de protesta. Aunque los contextos de estas prácticas difieren y el contenido de las fotografías también, he continuado pensándolas a través de la faticidad y de la fuerza performativa, porque ambas me permiten mapear las comunidades de práctica y el impacto de los encuentros afectivos con fotografías. Me gustaría comenzar con la fotografía artística. Me gustaría prestar atención a cómo fotógrafos artistas hablan ellos mismos sobre sus procesos de trabajo, porque pienso que esto dice mucho de cómo la fotografía está cambiando o de cómo nuestro entendimiento sobre la fotografía está cambiando. Así que vamos a empezar con John Klang y sus fotografías de familia, ¿vale? Entonces John Klang dice: el proceso de cómo tomo las fotografías va a hacer que cada miembro de la familia recuerde ese momento, recuerde la delicada relación entre cada miembro de la familia, y esto va mucho más allá que el simplemente juntarlos para tomar una foto, ¿vale? Entonces esto es de la serie Being Together, que lleva ya, yo la entrevista con John Klang la tuve en el 2013, o sea, lleva ya mucho tiempo. Esta es la cita que acabo de traducir. John Klang usa el evento de la toma fotográfica para impactar en presente y futuro de las familias con las que trabaja. Académicos de la comunicación han definido como performativas a las palabras que hacen cosas, y yo creo que estas fotografías también hacen cosas. De hecho, el mismo Austin reconoció el potencial de la comunicación no verbal para funcionar de manera exitosa como performativo, en el mismo grado que una expresión verbal, siempre y cuando se trate de un speech act que es repetible, transferible y que se adapta a cada situación y grupo. Hay otro punto importante que el trabajo de John Klang destaca. Me refiero a que en condiciones de polimedia, y cito, nuestro énfasis bascula de un enfoque en las particularidades características de cada medio a entender los nuevos medios de comunicación como un conjunto de affordances. Final de cuota. La fotografía se ha convertido en muchas fotografías en nuestra era postfotográfica porque como conjunto de prácticas ubicuas está en constante transformación. No es coincidencia que en los últimos 10 años hayamos sido testigos de intensos debates sobre esta cuestión desde la historia del arte, el discurso fotográfico, y hayamos visto exposiciones fundamentales examinando la fotografía, la pregunta ¿qué debe ser la fotografía?, como por ejemplo Photography is Magic by Charles Cotton, What's a Photography, la exposición en el International Center of Photography, o Shape of Light en el Tate Modern en 2018. Pero vamos a pasar al siguiente ejemplo. El trabajo de Hailey Morris Cafiero intenta impactar la construcción social de la realidad. De hecho, ella considera sus fotografías un experimento social llevado a cabo para revertir, quote, la mirada hacia lo extraño y posicionar al que mira como testigo de un momento, end of quote. Y como observé yo en las familias españolas irlandesas, el trabajo de John Klang y de Hailey Morris Cafiero también comparte sus imágenes para dar lugar a una conversación. Con Weight Watchers, que es este trabajo, Hailey registra miradas de paso, miradas de estigma y juicio que transforman una conversación pública sobre los cuerpos de las mujeres en espacios públicos. Su siguiente serie, Body Pulpit, es una respuesta a situaciones de ciberbullying y más concretamente a una respuesta a las situaciones de ciberbullying que ella experienció después de haber compartido las otras imágenes de Weight Watchers. Entonces ella empezó a recibir un mogollón de comentarios de odio que la llevaron primero a buscar los perfiles de los que escribían esos comentarios. Entonces luego ella recrea esos perfiles e incorpora el comentario de odio dentro de la fotografía, como por ejemplo aquí.
Why don't you just say no food, no to food and try a little exercise? ¿Por qué no dejas de comer e intentas hacer un poco de ejercicio? ¿Vale? Entonces ella dice, si les respondiera en texto, mi mensaje sería borrado o avivaría el odio, pero mi investigación me ha mostrado que una imagen no desaparece de Internet. Entonces usa la fotografía para que realmente su respuesta tenga presencia y constancia. Body Pulpit, entonces, no solo destaca las condiciones de polimedia de la fotografía artística contemporánea, sino también utiliza las affordances particulares de la fotografía digital para asegurar un impacto dilatado. Vale. Aquí hay otra, por ejemplo, parece que te acabas de bajar del bus corto unas paradas antes de tiempo. El bus corto es la expresión que utilizan en América para los autobuses de los coles de educación especial, que son más pequeños que los otros, ¿vale? Bueno. Y vamos a pasar a Bunsen Choel, que es uno de los fotógrafos de retratos más conocidos en Corea del Sur. Entonces, él se pone en contacto con más de 2.000 refugiados de guerra en Corea del Sur para intentar congregar a miembros de familias desplazadas por la guerra en una fotografía utilizando tecnología 3D de transformación y envejecimiento. Trabaja con fotografías antiguas y envejece a padres, madres, hermanas y hermanos para luego reunirlos en familias en una serie de retratos clásicos. Lo que es importante es que el proceso de toma no fue solamente altamente técnico, sino que también imita la situación de la toma de un retrato colectivo en un estudio, puesto que el artista, en lugar de simplemente trabajar delante del ordenador, contrata a modelos de la edad de más o menos el resto de los miembros de la familia y los invita, junto con el miembro de la familia que todavía sobrevive, al estudio y entonces toma el retrato y luego les cambia las caras, ¿vale? En el resultado final es extremadamente difícil identificar la figura recreada digitalmente y quizá esto sea porque en este contexto la fotografía realmente no necesita ser una huella o una evidencia, sino que lo que necesita ser es mágica. Charlotte Cotton también usa la magia en su exploración de fotografía artística contemporánea para destacar, como Edwards, que la fotografía es una experiencia multisensorial capaz de activar las experiencias, asunciones y opiniones sobre el mundo contemporáneo de los que la ven. Esto viene a decir que mientras que la representación aún importa, es a otros niveles que la fuerza conectiva y performativa de la fotografía tiene lugar. O en words del propio artista Son Choel, cuando estaba trabajando en Eternal Family me centré en cómo combinar lo virtual y la realidad para conectar con los corazones de las audiencias. Esta es otra más, si lo acaba de decir él. O bueno, también como el director del Museo de Fotografía Go-un, Hong-gu, que decía que psicológicamente uno puede decir que la fotografía virtual es no diferente de la fotografía real. O sea, psicológicamente tienen el mismo impacto. Clang, Morris, Cafiero y Sonchoel entienden entonces la fotografía como un modo de acción, una práctica de conexión a través de la cual se precipitan conversaciones y la cual requiere un acercamiento afectivo. Entonces las fotografías se convierten en objetos de acción social que son percibidos a través de la visión e incorporados a prácticas sensoriales del pertenecer. Como mencioné antes, Larson utiliza las imágenes de protesta para investigar la fuerza conectiva de la fotografía y para explicar cómo se articulan procesos de pertenecer a través de fotografías en contextos de unrest sociopolítico. Y bueno, yo junto con doctora Elisa García Mingo y doctora Silvia Díaz Fernández, pues hemos examinado este tema, más concretamente el repertorio visual de la protesta de Hermana Yo Sí Te Creo. Planteamos que los procesos de remix y convergencia precipitados por el caso de La Manada generó visualizaciones, imaginaciones y miradas que son comunes y compartidas por una comunidad virtual de sororidad. Nos centramos en mapeos afectivos, considerando el repertorio visual de Hermana Yo Sí Te Creo como un conjunto de objetos comunicativos que soportan la concretización de identidad de un nuevo grupo que surge de la virtualidad y la presencia de Hermana Yo Sí Te Creo en pantallas y calles. Los artefactos visuales compartidos con esta hashtag soportan la objetivización y organización de la memoria cotidiana,
que a su vez permite al grupo reproducir su identidad. Es importante recordar que como las activistas imaginan el potencial de las tecnologías mediáticas, determina cómo se van a usar. Nuestro trabajo mapea estos usos y cómo las imágenes compartidas contribuyen a la construcción de imaginarios en redes sociales que son en sí mismos ya performativos, ya que impactan el desarrollo mediático y puede ser que el cambio social. En el caso de la manada, este impacto claramente contribuyó al cambio social con la medio desaparecida ley del solo sí es sí, no sé cómo está la cosa. En este caso, el repertorio de la protesta apoya la emergencia de públicos afectivos y de unificación, afectiva como una característica principal del feminismo político y del activismo online. El número de tweets, imágenes y protestas relacionadas con Hermana Yo Sí Te Creo evidencia la gran intensidad de los material attachments llegados a la respuesta emocional de la manada. Las emociones alinean individuos con comunidades a través de la intensidad de sus attachments. Esta es Sarah Ahmed. El discurso afectivo de confianza en la víctima y de sororidad se desarrollaron rápidamente y se convirtieron más y más sofisticados con el paso del tiempo y según las usuarias interactuaban las unas con las otras. De los 696 artefactos visuales que hemos trabajado, 508 fueron objetos fotográficos, bien sean fotografías de protesta en la calle, fotocollages, capturas de pantalla o fotografías combinadas con texto. La comunidad virtual no deja atrás los cuerpos y no prima solamente estos artefactos, sino todo lo contrario. Los cuerpos se muestran con frecuencia, tanto en la calle como en las pantallas. Sugerimos que el carácter indexical de la fotografía aquí evidencia no solo presencia, la digital y la persona fundiéndose, sino que también media presencia y establece una manera ética de encontrarse con imágenes. Por eso creemos que el alto uso de fotografías denegó el alto uso de fotografías de este repertorio de la protesta responde a la acción de testigo ético. En otras palabras, a la capacidad ética y política de las espectadoras de encontrarse con artefactos digitales de una manera responsable, creando una relación testificante-testigo basada en la confianza, la empatía, la admiración y el reconocimiento. Nada que ver con evidencia. Muchas de vosotras quizá hayáis conectado estos pensamientos con el trabajo de Ariela Suloey y su entendimiento de la fotografía, en concreto con su texto de Civil Contract of Photography. Y sí, en realidad me gustaría sugerir también que las imágenes no indexicales de nuestro corpus también responden al contrato civil de la fotografía, porque son el resultado de un proceso de deshacer la cultura de victim blaming y el reimaginar la justicia en España. Estas imágenes, aunque no son fotográficas, también establecen conexión humana en la distancia y son la expresión de acción colectiva contra el discurso opresivo dominante de violencia sexual en nuestro país. La relación testigo-testificante observada en la manada no se restringe al contexto de protesta. El trabajo de Hayley Morris Cafiero, John Clan y Munson Choel también crea la relación testigo-testificante nuevamente, pues reimagina el encuentro fotográfico en términos distintos y a través de convertir la imaginación en práctica. En un contexto completamente diferente, mi gran amiga y colaboradora Tania Kovacic y yo llevamos como 8 años tratando de imaginar una memoria alternativa del Ravensbrück. Desafiadas por un libro de amistad que perteneció a la abuela de Tania, que se creó y llenó de textos en el campo de concentración y que fue guardado por la abuela y pasado a Tania por motivo de su primer embarazo, hemos pasado los últimos 8 años tratando de imaginar el campo más allá de la evidencia y el documento. Para Tania la dificultad es muy personal, íntima realmente. Para mí se convirtió en algo personal al fotografiar el libro de amistad por primera vez. Se me pidió reproducir cada una de sus páginas en un sentido escaneado, fotocopiado y lo hice, pero sentí que el libro de amistad me retaba a ir más allá. No me quedé a gusto simplemente reproduciendo el libro. Las imágenes resultantes no hacían justicia a la fuerza del objeto en sí. Quise mirar lo que era e inmediatamente comencé a imaginar cómo podría haber sido usado, cómo se hizo, cómo se transportó, se compartió, se almacenó durante 70 años. Así que intenté usar mi cámara para prestar atención a los signos del tiempo en el objeto, a sus arrugas e imperfecciones, y traté de agrandarlo para mostrarlo de manera proporcional a la fuerza que contiene.
De alguna manera, imaginé el libro fuera de taxonomías y clasificaciones, y las fotografías intentan ser un puente entre el espacio, entre lo visible y lo invisible. Tania también habla del libro de amistad, permitiéndole imaginar cómo los últimos días en el campo de concentración tuvieron lugar y qué opciones tenían las mujeres para viajar de vuelta a casa. Siguiendo nuestra investigación del libro de amistad y extendiéndola a otros objetos biográficos en diálogo con Dr. Tania Kovacic y Dr. Anne Byrne, hemos continuado imaginando dónde puede que los objetos biográficos residan, los momentos en los que podamos encontrarlos y los procesos de recuerdo que puedan provocar. El libro de amistad de la abuela de Tania es otro ejemplo de cómo la memoria comunicativa y el marco del recuerdo se materializan en objetos comunicativos y cómo impulsos normativos y formativos se derivan de este proceso. Mi propuesta es considerar las fotografías como objetos comunicativos y entenderlas como contenedores de afecto y memoria que pueden ser animados cuando nos encontramos de manera encuerpada y afectiva con ellos. El estudiar los encuentros con objetos comunicativos, fotografías incluidas, al hacerlo intento reflexionar sobre las condiciones de felicidad de la memoria comunicativa, mientras que reconozco mi propio emplazamiento, incorporamiento y relación afectiva con los mismos. Entiendo que este proceso es en realidad una simbolización material de la memoria comunicativa encapsulada en los objetos, pero creo que un mapeo reflexivo permite discernir las figuras conmemorativas que forman parte del proceso. Pero volvamos a la imaginación de nuevo, puesto que es la imaginación lo que creo que necesitamos añadir a la aproximación sociomaterial del estudio de imágenes. Con esto no quiero descartar el reciente foco en lo sensorial de la fotografía, ni tampoco una atención a un análisis encuerpado y reflectivo recientemente planteado desde metodologías feministas y narrative inquiry. Lo que espero comunicar es que la imaginación es una forma de acción que precede lo social y lo material. Por ejemplo, antes de que La Manada, pues era inimaginable que Justicia Patriarcal se convirtiera en trending topic en la Spanish Twitter Sphere y también un término discutido en talk shows, en la radio, en las calles y en los periódicos. Pero una comunidad de práctica lo hizo pasar. Utilizaron imágenes y fotografías para posibilitar esto. Con esta llamada a la atención, a la imaginación, perdona, no quiero realmente llamar la atención sobre lo individual, sobre la imaginación individual, sino sobre las fuerzas colectivas que nos ayudan o nos fuerzan a imaginar también de una manera colectiva y conjunta otras realidades posibles. Así que, ¿qué significa todo esto para la fotografía? ¿Cómo podemos operacionalizar eso? ¿Qué significa esto desde un punto de vista metodológico? Bueno, si tiene que ver sobre el análisis visual después del practice turn, tenemos esta gráfica de Rose, que yo creo que su libro vaya por la edición número 7, Visual Methodologies, vale, un handbook muy famoso, supongo que hay aquí también de Gillian Rose. Entonces ella plantea pues que hay 4 sitios de investigación, circulación, las audiencias, la producción y la imagen en sí misma, ¿vale? Y dentro de eso tenemos las modalidades social, composicional y tecnológica. Entonces yo creo que además de eso necesitamos añadir la imaginativa, ¿vale? Y que en el centro del todo, que el centro para Ross está vacío, para mí en el centro del todo lo que hay es un objeto, o sea, no la imagen en sí misma, sino la imagen materializada, ¿vale? Bueno, pues no hago esta propuesta de una manera light, pero como el resultado de considerar cómo y dónde se desarrollan los afectos. Si los afectos nos están impactando, están dando forma a la acción comunicativa, a nuestros cuerpos y nuestras formas de ver la vida, entonces todo creo que empieza con las relaciones que podemos imaginar, con la imaginación, con concebir algo como algo que puede pasar. El mismo objeto entonces puede dar lugar a una multitud de encuentros, provocar una multitud de sentimientos
y que no tiene por qué ser iguales tampoco, puede mapear la diferencia igual que la igualdad, según nos recuerda Ahmed. Incluso cuando nosotros no tenemos el mismo sentimiento, no necesariamente significa que tengamos una relación diferente con ese sentimiento. El labor de sentir necesita ser reclamado en la fotografía como un contrato de empatía, de reconocimiento y de confianza y de respeto, que es diferente para cada uno de nosotros, pero que es lo que está siendo precipitado desde el primer encuentro fático con el objeto fotográfico y a través de cualquier encuentro subsiguiente con imágenes y prácticas visuales. En términos operacionales, esto significa que debemos confiar en una aproximación interdisciplinaria y en el Mixed Methods. Ahmed recientemente también ha llamado a la necesidad de trabajar con distancia y proximidad y también con la performatividad como parámetros para explorar cómo los afectos circulan y cómo las emociones se forman. Stewart, por su parte, llama a una atención etnográfica, a incorporar una atención etnográfica a nuestras investigaciones, una sensibilidad que yo también he intentado aplicar a lo largo de mi trabajo, y al mismo tiempo trabajando con diálogo y repetición, también incorporando un proceso constante de reflexión en mi posicionalidad y mi incorporamiento o incorporamientos. Entonces, esta aproximación a la investigación realmente se fundamenta en los principios feministas de explorar modos de conocimiento que rompen modos del status quo, modos normativos, modos costumaris, a través de nuestros emplazamientos, nuestros encuerpamientos y nuestros diálogos. Entonces, propongo que para desmantelar algo necesitamos antes ser capaces de imaginar una alternativa. El discurso de lo que no se puede evitar necesita ser deshecho, porque como Ariel Azuloey nos recuerda, solamente es... solamente es inevitable, algo es inevitable porque nosotros imaginamos que es inevitable. Entonces, si construimos nuevas imaginaciones, nuevos horizontes de prácticas, podemos deshacer todos esos modos de ver imperiales y coloniales. Practicar la fotografía desde esta aproximación significa hacerlo para conectar, para conversar, para reflexionar sobre nuestra posición en el mundo y para reescribir nuestros roles como agentes imperiales de la heteropatriarquía y como agentes de comunidades colonizantes. Me gustaría pensar que los resultados de tal práctica son fotografías que, objetivando la memoria comunicativa, también estabilizan y son capaces de transmitir memorias culturales alternativas, y no podría pensar una actividad más urgente y necesaria para fotógrafos, audiencias, académicos, artistas y comisarios en el día de hoy. Los artistas fotográficos como Haile Morris-Cafiero, John Clan y Vincent Choel nos invitan no solamente a mirar, pero a hablar sobre la fuerza de fotografías y en este hacer promocionar un entendimiento de la fotografía como una tecnología de care, collective care. Los activistas visuales también hacen esto. Y necesitamos simplemente clarificar que todas estas demandas son demandas profundas sobre nuestro labor, sobre nuestro emocional labor, y también para una honesta y constante compromiso con la self-reflexión. Me vais a perdonar porque al final no lo tenía traducido, lo he ido haciendo ahí. Gracias, ahí está.
Muchísimas gracias. Bueno, me he retirado porque me voy a clase ahora. Es lo que tiene el trabajo. Entonces, le voy a pedir a Nerea Boneta. Nerea va a acompañarte en la mesa, va a moderar el turno de debate y luego va a venir Héctor Puente, que está en clase de estadística, y él va a cerrar la sesión, ¿vale? Entonces, bueno, luego yo me uno a la comida, seguida Nerea, que ella os va a moderar y acompañar a la comida, ¿vale? Perfecto. Bueno, yo solo quiero aprovechar antes de irme, darte las gracias. De nada. Ha merecido mucho la pena esperar todo este tiempo para tenerte en la Complutense y me alegro mucho de haberlo grabado porque se han dicho muchísimas cosas muy interesantes y creo que merece ser escuchado como podcast y como ir digiriendo, ¿no? La densidad, con toda la densidad teórica que tiene, ¿no? Estaba escuchándote y estaba pensando en María Santiago, que hizo un trabajo en su grupo sobre el cuerpo digital, el uso del cuerpo digital en la protesta por el asesinato de Mahsa Amini. Estaba escuchándote y estaba pensando en el proyecto de estas fotografías fotografías violadoras, ¿no? Que de las que intenté pensar yo, o la cámara violadora, cuando pensé sobre qué tipo de metraje era la filmación de la agresión de la manada. Estaba pensando en las comunidades de práctica fotográfica que es Hispasexy en el caso que está documentando Jacinto. Verdaderamente nosotros no lo hemos mirado desde los afectos, pero sin duda es una malla afectiva como la que hemos intentado documentar en el caso de la manada. Estaba pensando también en qué tipo de metodología afectiva va a aplicar Anita Fuentes, que va a trabajar sobre misoginia en TikTok, y los retos metodológicos de trabajar ante imágenes no estáticas, ¿no? Porque la fotografía, pues, tiene todo su repertorio teórico, metodológico, pero ¿qué pasa con esos pues, vídeos cortos que funcionan en bucle? Estaba pensando en el trabajo de Silvia, ¿no? Que se ha tenido que ir a otra reunión, pero todo el trabajo que ha hecho ella sobre la dimensión afectiva, ¿no? De los espacios universitarios en la cultura LAD en Reino Unido. Bueno, pues eso, que creo que muchas de las personas que están aquí se han sentido interpeladas y yo creo que muy estimulante. Entonces yo me da mucha pena perdérmelo, pero bueno, como se va a grabar, pues tendré ocasión de escucharos y agradecer que acaban de llegar a la sala. Ha llegado Carmen, que está aquí a mi lado, Carmen Ruiz. También está la profesora Concha Fernández Villanueva, que es profesora de nuestra facultad, emérita, y tiene el buen gusto y la buena costumbre de ir a sitios donde se habla de cosas interesantes. Y también Andrea, que ha llegado y nada, bienvenida a nuestra comunidad investigadora, un gusto verte. Y yo os dejo y le doy la palabra a Nerea. Pues nada, jo, muchísimas gracias. O sea, tengo ganas como de volver a escucharla e ir cogiendo como referencias y citas y autoras que has ido diciendo. Y nada, si queréis, las personas que queréis ir hablando, os voy tomando el turno. Así simplemente como reflexión al aire, o sea, me ha venido como también a la cabeza, porque con Laura hablábamos mucho de todo esto, ¿no? Hace un par de años, la primera vez que escuchamos hablar de metodologías afectivas fue en un curso que hicimos sobre etnografía afectiva con un colectivo mexicano muy potente y reflexionábamos mucho acerca de esto. De hecho, Laura también ha trabajado con fotografías en Instagram y el cuerpo activista, cómo se construye y demás. Entonces también me venía como a la cabeza todas estas, o sea, como ir hilando, ¿no? Cosas que hemos ido escuchando, pero que no tenemos como, al menos yo todavía no lo tengo como muy armado en qué consiste y como que este tipo de charlas yo creo que nos ayudan mucho a amueblar la cabeza y aprender a pensar desde lo afectivo. Y nada, ¿alguien quiere preguntar cosillas? Muchas gracias, Patri. Me ha encantado. Siento haber llegado tarde. Ya he llegado justo cuando estabas hablando así de distintas referentes y es verdad que es de tomar nota y poner más atención ahí a sus trabajos. Y quería preguntarte, al final, cuando has comentado
bueno, he anotado aquí la frase, construir nuevos horizontes de prácticas, que me parece muy importante, además de lo de la imaginación. Pero con esto, claro, muchas veces, bueno, los trabajos fotográficos y en otro tipo de trabajos, sobre todo en este mundo capitalista, lo que vemos es el resultado, ¿no? No los procesos. Entonces, en el construir nuevos horizontes de prácticas, te quería preguntar, en tu propio trabajo, igual también otros trabajos que conozcas, ¿cómo es ese proceso? Si en ese querer llegar o querer la transformación social, digamos, el proceso en sí es más colectivo, o cómo trabajas con la gente participante, ¿no? Que también es algo como de ética y de self-reflection que lo tenemos ahí constantemente las investigadoras. Bueno, hablar un poco de eso, de los procesos. Muy bueno verte, Andrea, gracias por venir. Básicamente hay dos cosas que defiendo mucho en la práctica académica. Una la ha dicho Elisa ya en la presentación, que yo estoy un poco en contra de la academia hiperproductiva. Entonces, lo primero es la academia lenta para poder pensar y relacionarse. Y la segunda es el reclamar esos procesos como parte vital de nuestro trabajo. Dejar de esconderlos detrás de todos esos artículos y libros que publicamos en los que la autoría prima y en los que todos estos procesos de reflexión y de diálogo se dan por sentado, y si no ponerlos en el centro, por lo menos destacarlos y dejar siempre un sitio para que eso forme parte del resultado también, que no sea un añadido, sino que sea parte del resultado, porque entiendo que ningún avance intelectual pasa sin eso. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, creo, un poco a que están ahí y ahí siguen, y los hacemos, aunque no nos pagan por ello, los hacemos en fines de semana, cuando nos encontramos las unas con las otras, y creo que hay que reclamar un poco eso. Creo que eso también intento llevarlo a cabo en la manera en la que trabajo tanto como con participantes como con colaboradoras. Escribo mucho con otra gente y siempre lo hago desde una honestidad brutal, a veces demasiado honesta. Depende de en qué contexto cultural, ¿no? Puede ser demasiado honesta. Y con los participantes, pues una de las cosas que yo hago es un proceso de consentimiento inacabado, le diría yo en castellano. O sea, a mí me dan permiso para involucrarme en ciertas cosas y yo luego lo renegocio y le digo, mira, he hecho esto, estos son los resultados, tal, ¿te parece bien, te parece mal? No pasa nada si te quieres ir en este momento. Por una parte puedes decir, bueno, pues es bastante arriesgado, y esto se lleva a cabo incluso cuando publico algo, ¿vale? Antes de publicarlo ellos me dicen sí o no, bien o mal, o quiero que modifiques esto, quiero que modifiques lo otro. Puede que sí que sea un riesgo, porque dices, pues ¿qué pasa si de repente la mitad de tus participantes te dicen, pues mira, no estoy de acuerdo con las fotos estas que has hecho o con lo que sea, quítame? Pero yo en mi experiencia ha sido al revés, ha sido súper fructífero, y esa negociación y renegociación de los usos de su participación también provocó unas conversaciones bastante densas, ¿no? Sobre qué es la investigación, nuestra relación participante-investigador. Y una vez que hemos tenido que he tenido varias de ellas, he experienciado que las participantes se abrían cada vez más, ¿sabes? O sea, al revés. Pero siempre eso, desde la honestidad y la vulnerabilidad en los dos sitios. O sea, sabiendo que tú tienes una relación de poder, pero también haciéndote vulnerable. Creo que es importante el hacerse vulnerable. Ya. Lo único, el ese. Ah, sí, vale. A
A mí, bueno, me ha parecido muy interesante lo que has contado y de hecho me encantaría haberlo escuchado antes de hacer el trabajo que estaba comentando Elisa Vale. antes, ¿no? Porque nos habría venido muy bien. Porque nosotras, o sea, no quiero contar mi libro, pero sí que me viene la duda, ¿no? Nosotras hicimos etnografía digital en Twitter, bueno, etnografía de hashtag y recogimos 1100 y pico imágenes en las que aparecía el cuerpo en general, ¿no? Porque queríamos como pensar cómo se representa el cuerpo en protesta, ¿no? Como cuerpo digital. Y claro, vimos que obviamente la carga afectiva, ¿no? Sobre todo siendo el tema que era, ¿no? Atravesado por la muerte, ¿no? Y el duelo y etcétera. La carga afectiva era grandísima y que la misma imagen, la misma fotografía, o sea, a la misma fotografía se le daban cargas afectivas completamente distintas, discursos completamente distintos, ¿no? Entonces como que nos surgió la duda de cómo podemos analizar la imagen en un espacio que está tan descontextualizado muchas veces como una red social, ¿no? Porque te viene a lo mejor pues un hashtag simplemente, Maxamini, y la foto, ¿no? ¿Y qué hay detrás de eso? Pues bueno, pues hacer un análisis muy, ¿cómo se dice? Muy acotado de la imagen, ¿no? Porque te falta como toda esa carga contextual para poder definir ese discurso afectivo que hay detrás, ¿no? Entonces, eso cómo se puede, o sea, cómo lo abordas tú, ¿no? O cómo se puede abordar. A través de contextualizar las imágenes en comunidades de práctica, primer paso. Y luego, como segundo paso, los discursos afectivos que están pasando en relación a la práctica de esas comunidades. O sea, quiere decirse una misma imagen de Greta Thunberg, por ejemplo, que lo digo porque estoy colaborando ahora con una compañía que está haciendo eso, en un contexto de comunidad de práctica environmentalista, pues es como una especie de imagen de victoria y la carga afectiva puede ser, pues yo qué sé, orgullo o admiración, ¿vale? Y en el contexto de un grupo de climate deniers de Facebook que ya está investigando, pues la misma foto es odio, misoginia pura. Entonces, ese contexto de la comunidad de práctica ya realmente te limita, por lo menos te da una variedad de cargas afectivas que van a ser más o menos plausibles dentro de ese grupo, dentro de sus prácticas. Por eso yo me refiero a lo de la imaginación, porque creo que lo que limita y posibilita la relación afectiva con las imágenes es lo que nos imaginamos colectivamente. ¿Alguien más por aquí? Bueno, yo os quería decir a todas que le pasaré a Elisa el textillo para que tengáis las fuentes y no las tengáis que buscar ni nada, ¿vale? Que eso lo tengo. Y luego voy a hacer un poco de publicidad yo aquí. Yo soy de la ECREA, que no sé si sabes lo que es, vale. European Communication and Education Association. Algo así, es que nunca me sé todas las siglas. Pero vamos, es de comunicación. La Asociación Europea de Estudio de Comunicación, vaya. Entonces yo soy de la sección Culturas Visuales y junto con la sección Comunicación Cultural y Digital y la sección de Género tenemos una, ¿cómo se dice esto? Una conferencia, estamos organizando una conferencia que va de visibilidades contestadas, políticas de la cotidianidad e imaginarios online del cuerpo. ¿Vale? Claro que digo, para esta gente la viene muy bien. Entonces, hasta el 15 de mayo aceptamos propuestas para que os vengáis con nosotras a Lisboa. Va a ser del 5 al 8 de septiembre y va a haber un evento el día 5 para Early Career Researchers y postdoc PhD Students, que va a ser gratis. La conferencia ya os digo yo que no va a ser gratis, no va a ser muy cara, pero no va a ser gratis. Pero el evento el día anterior sí que será gratis.
Y bueno, pues eso, hasta el 15 de mayo aceptamos propuestas, así que animaros. Se lo paso a Lisa también. Eso le habrá preguntado. Sí, lo siento. O sea, esto tiene que ser en inglés, ya lo siento yo. Y era cotidianidad, pero puede servir representación de cuerpo y gordo en la activismo. Claro, claro, sí, claro. A ver, is everyday politics, ¿vale? Lo he traducido yo ahora como políticas de la cotidianidad, pero bueno, everyday politics and online imaginaries of the body. Como lo queráis traducir, luego ya sois vosotras. Laura, ¿no quieres preguntar nada? ¿O te has quedado noqueada? Oye, que esto acaba a las 2, o sea, que puedes hablar. Quiero hablar de mi libro. No hablar de mi libro, pero sí que me interesa el tema de cuando has hablado de body pulpit. De Body Pulpit, sí, de Halimor Escafero. Me interesa el tema de que a mí lo que me gusta también explorar es el momento de hacerse la autofoto, la foto, el momento de esa intimidad en lo físico y cómo, bueno, en el caso de personas con corporalidades no normativas, cómo se enfrentan, por ejemplo, a la dismorfia corporal y cómo luego lo publican, ¿no?, al mundo, sabiendo el odio, ¿no?, que van a recibir y tener que verse, ¿no?, enfrentarse a su propia imagen. Y si hay en este estudio o sobre esas intimidades y cómo luego se exponen y sobre cómo hacer del cuerpo, como en esa foto que me parece muy potente, el insulto a hacerlo cuerpo y como emancipándose, ¿no?, de todo el odio, ¿no?, y como haciéndolo como una respuesta muy, muy, muy guay. Yo creo que es importante ver este trabajo sabiendo que este fue el primer trabajo que ella hizo, ¿no? Porque en este trabajo yo creo que Hailey toma conciencia un poco de su propia corporalidad no normativa y nos hace a nosotros también tomar conciencia de esas miradas, si quieres, un poco hasta intuitivas, ¿vale? O aprendidas intuitivas, que todas en algún momento hacemos hacia corporalidades no normativas y cómo esto determina la experiencia de esas personas en espacios públicos, ¿vale? Entonces, lo que creo que hay que tener en cuenta en relación al body pulpit es que Hailey, cuando hace esto, es ya una fotógrafa no consagrada, pero es una fotógrafa famosa, ¿vale? Weight Watchers se ha visto, es un libro, se ha visto en muchísimas salas de exposiciones y ella ha conseguido ya tener una especie de nombre, posición dentro de la fotografía artística. Lo digo porque creo que ese marco de la fotografía artística, si quieres, protege un poco, o sí, es como una especie de caparazón, si quieres, que va a proteger su respuesta, ¿vale? Porque se presenta eso como una obra de arte que se admira y tiene reconocimiento más allá de la respuesta en sí, ¿no? De hecho, a ver, la mayoría de las fotografías, aparte de la idea, están muy bien hechas. O sea, técnicamente están bastante mejor hechas que Weight Watchers, ¿vale? Entonces yo creo que ella como artista se posiciona en ese campo también. Como decir, no solamente es una respuesta afectiva a una relación de a una situación de cyberbullying, sino que también es una respuesta técnica a esa situación, ¿vale? Y se posiciona entonces no solamente como persona afectada, sino también como artista, si tiene sentido. Una preguntilla más. Bueno, pero Andrea igual me lo puede preguntar mientras nos tomamos una caña. Claro, abajo. también podemos terminar y irnos a tomar algo, lo que queráis. Pero vamos, que si quieres preguntarla.
No por el tema, retomando así varias cosas que has dicho, el tema de transmitir memorias culturales, que pusieras algún ejemplo, si quieres. Si te Que apetece. ponga algún ejemplo. Sí, como de estas alternativas de la transmisión de memoria cultural de otra manera, como estamos con el tema de memoria ahí muy presente. Ok, so, por ejemplo, vale, pues bueno, esto es yo creo que esto ya es realmente un ejemplo, el trabajo de Helen Morris Cafiero, ¿vale? Pero en relación a lo que yo he hecho, pues todo esto del campo de concentración de Ravensbrück, realmente hay bastante poco escrito sobre el papel de las mujeres partisanas eslovenas en el campo de concentración de Ravensbrück y sobre las prácticas de lesbianismo dentro del campo. Entonces, este y otros documentos que hemos encontrado parecidos ponen de manifiesto o evidencian ciertas cosas que no se han querido imaginar colectivamente. Se han querido desimaginar colectivamente. Entonces, dentro de los procesos de memoria cultural, de memorialización de lo que ha pasado en el campo, pues esto simplemente se ha pasado por alto, se ha metido en un cajón. Y yo creo que todos estos objetos que tienen que ver con la biografía, cuando se analizan desde lo personal, te permiten desmontar marcos si necesitan ser desmontados. Porque eso los estás aproximando desde una conexión primariamente personal, primariamente afectiva. No tiene que ver tanto con la evidencia en primera instancia, sino con ese sentimiento de pertenencia, creo. Vale, pues si nadie más quiere así preguntar nada concreta, así que no se puede hablar ahora en el café, pues Héctor va a cerrar la sesión y nada, y nos tomamos algo y nos vemos en la Perfecto. cafetería o lo que queráis. Perfecto.